Continúa la dinastía, por lo menos de cetros de la AFC Oeste de Kansas City Chiefs, llevan 9 consecutivos, pero ¿cómo está de repente el estado de sus rivales? Los Angeles Chargers, Las Vegas Raiders, Denver Broncos. ¿Cuánto ha mejorado? ¿Qué elementos en particular han hecho estos equipos para mejorar que pueden afectar directamente al equipo de Kansas City? Y además revisamos el resto de su calendario. ¿Qué chances tiene Kansas City de repetir un 10º año como campeón de división y proyectarse a la postemporada o quedarse al campo? Analizado en detalle junto a Dan Limón en Ritmo. ¿Está en peligro el reinado de los Chiefs? ¿Ya terminó o solamente es un bache que obviamente todas estas dinastías han tenido a lo largo de la historia de la NFL? Son los dueños y señores de la AFC Oeste desde hace 9 temporadas. Son 9 títulos consecutivos de esta división. Eso es increíble, sobre todo porque la última vez que otro equipo ganó esta división fueron los Denver Broncos en el 2015 y existía un jugador llamado Peyton Manning que estoy segura que algunos de ustedes que son nuevos en este deporte ni siquiera lo vieron jugar porque ya lleva varios años retirado. Entonces, ¿está realmente en peligro este reinado, esta dinastía de los Kansas City Chiefs después de que perdieron el año pasado el Super Bowl o no? Así están las dinastías divisionales en la historia de la NFL. Los New England Patriots siguen siendo los dueños y señores, tienen todavía la corona de más títulos de división, con obviamente la AFC y fueron 11 del 2009 al 2019, pero después son los Chiefs. ¿Tú qué opinas, Álvaro? Para mí esa gráfica te empieza a dar una idea de lo difícil que es superar 6 o 7 años. Solamente 2 equipos lo han hecho, uno es Kansas City. Cuando uno ve esa lista, uno empieza a ver la edad del quarterback. A ver, es un quarterback que ya está longevo, viejito, que cualquier situación sucede, se lesiona y no lo vemos más, o contempla el retiro, o el equipo decide cortar por lo sano y traspasarlo antes de que termine su carrera. Y ese quizás fue un poquito el caso de Tom Brady en el cierre en Nueva Inglaterra, pero no es el caso de Patrick Mahomes en Kansas City. Lo que sí creo que fue no un balde, un baño en el océano de agua fría, en el océano Ártico, para Kansas City fue la humillación ante Filadelfia. 6 capturas de quarterback sin mandar carga, sin mandar un quinto atacante. Delata una debilidad que me he visto todo el año, de hecho, varios años ya. Recuerdo cuando hablé del contrato de Mahomes, era de 10 años y promediaba, no sé, 40 y pico millones de dólares, que me pareció una locura por distintas razones, la longitud, el compromiso, el hecho de que me parecía que en ese momento la cantidad era muy alta, levantaba la alarma de que ese equipo no tenía una línea ofensiva muy buena, de que te vale tener un quarterback bien pagado si la línea ofensiva no lo va a proteger. Y con cada año la línea se está poniendo peor. Con la diferencia que este año empezaron a hacer un par de remiendos que no estoy seguro le garanticen a este equipo calidad, Dani. Esa es la gran interrogante. Yo creo que va a haber un periodo de ajuste. Algunos sorprenderá de lo bueno que es en su posición. Otro decepcionará. Otro seguirá decepcionando. Y tendremos el mismo problema. Y lo importante al mencionar esto es que la gloria que tiene Mahomes es su capacidad de estirar el tiempo con el balón en la mano, generar opciones que a veces no están originalmente, pero sobre todo aprovechar los 5 otros posibles portabalones. Pero si la línea ofensiva no es buena, entonces en vez de 5 tienes 4 o 3. Y si tienes 4 o 3, la defensiva contraria suspira con alivio. No se tiene que preocupar como antes. O sea, por más que tú veas el elenco de receptores que tiene él, y lo hablamos en este espacio hace un par de semanas, ¿de qué te vale si él no puede zafar el balón a tiempo? Y otra cosa, ese video del Super Bowl 59 lo estudió todo el mundo, todos sus rivales, y van a entender exactamente cómo y de qué manera atacar la línea ofensiva de Kansas City, que de nuevo ha hecho cambios, pero tendrá que ajustarse a una nueva realidad. Y la pregunta es si esa línea ofensiva puede. O sea, la primera parte, la pregunta más importante que hay que contestar antes del tema dinástico es hasta dónde los lleva la línea ofensiva, porque tienen lo demás. Tienen los corredores, receptores, a la cerrada, que es verdad que le queda poco a Travis Kelce, pero todavía le queda un año por lo menos. Tienen el quarterback, tienen a los coordinadores. Está todo ahí. Tienen la defensiva de Spags, que ha perdido baluartes, pero sigue siendo una defensiva de calidad. Todos los elementos están ahí para ganar partidos. Tienen un quarterback y un entrenador en jefe clutch, que se crecen en situaciones difíciles.
Pero nunca anticiparon la planadora que fue Filadelfia. Y eso a este equipo los ha sacudido profundamente. Y la pregunta, esa es la otra pregunta, Dani. Lo hemos visto, equipos que llegan a un Super Bowl un año y al año siguiente se caen. Exacto. Le llaman la resaca del Super Bowl. Justo existe, ¿no? Y ha existido. Una parte que yo no te puedo decir, Dani, no estoy ahí y aun si lo viese, me costaría trabajo distinguir, ese es el Patrick Mahomes que yo conozco, o no, este es un Patrick Mahomes distinto porque sí, habla que tiene confianza, pero no la está mostrando. Es muy difícil calibrar eso. Yo diría que el primer paso es analizar la línea ofensiva, y esta línea ofensiva ha hecho cambios, como te mencionaba. Claro, la línea ofensiva ha hecho cambios. El año pasado tuvieron algunas bajas importantes durante la temporada que también les hizo tener que homologar y modificar las formaciones, las jugadas, quién entraba y quién salía del campo. No tuvieron este equipo tan sólido como las últimas 2 semanas, ¿no? Pero bueno, de alguna manera era un poco tarde. Pero sí, sin duda, lo que sucedió con Eagles en el Super Bowl fue algo que nadie nos esperábamos. Y hay 2 lados de la moneda. O te levantas con un coraje enorme y te refuerzas y dices, esto no me vuelve a pasar, y se levantan y vuelven a ser los Kansas City Chiefs que todos estamos esperando y todos queremos ver, o les va a pasar la resaca del Super Bowl que ha pasado con Filadelfia hace 2 años, con San Francisco hace 1 año, en donde obviamente anímicamente les cuesta trabajo y sobre todo después de haber perdido esta oportunidad del trip, ¿no? O sea, el hecho de que tuvieran la oportunidad que probablemente nunca se vuelva a ver, o en muchos años no volvamos a ver, de ganar 3 Super Bowls consecutivos, eso puede doler aún más, pero se pueden levantar. Y yo creo que Andy Reid y Patrick Mahomes y Travis Kelce y los grandes líderes, Chris Jones, tienen el conocimiento y la garra para poder levantarse de esto y poder salir adelante. Ahora, si nos regresamos, esto es un poco en la generalidad de la NFL y de lo que puede pasar alrededor de los Kansas City Chiefs, estando en una temporada nueva después de haber perdido un Super Bowl de la manera en la que lo perdieron. Porque no solamente tienen que enfrentarse a sus rivales divisionales, sino que tienen que enfrentarse a rivales bien complicados esta temporada, como los Bills, como los Ravens, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa dentro de su división? Estoy de acuerdo que su línea ofensiva tuvo obviamente algunas modificaciones a favor de ellos. Tienen a los grandes líderes de regreso. Travis Kelce está más concentrado que nunca. Eso se dice, ¿no? De hecho, lo vemos hasta en mucho mejor forma físicamente de lo que lo vimos la temporada pasada. Pacheco es capitán. Están haciendo cambios importantes. Worthy viene obviamente más fuerte, por más que tuvo ahí unas situaciones en la temporada baja. Viene obviamente más fuerte porque ya conoce al equipo, porque ya está dentro de él plena y conforme. Siempre después de un par de temporadas en la NFL tienes que empezar a ajustar, pero bueno, Worthy viene obviamente muy, muy duro. Ahora, el problema es que de su división, solamente un equipo el año pasado no entró a los playoffs. De los 4 equipos, 3 estuvieron dentro de playoffs. Por situaciones adversas o por situaciones que no tenían que ver con los Chiefs. Pero eso quiere decir que es una división que viene muy sólida, que está creciendo muy duro. Entonces, la pregunta es, ¿quién de estos otros 3 equipos, entre Raiders, Broncos y Chargers, podrían realmente quitarle este reinado divisional a los Kansas City Chiefs? Sobre todo por lo que dices, ¿no? Porque los Chiefs vienen tocados de alguna manera. Y la pregunta, o sea, el tiempo no pasa en vano. Tú tienes a Mahomes en tu división y tu trabajo es vencerle. Pues te tienes que empezar a preparar. 3 de las 5 mejores defensivas en cuanto a puntos percibidos el año pasado fueron dentro de la división. La única manera que tú le puedes ganar a este equipo es con una defensiva superlativa. Y los 3 equipos rivales están entre los primeros 5 en puntos permitidos. Eso es el tema. Pasemos al equipo de Denver. Quizás lo mejor que ha hecho Denver es tener una defensiva sin nombre, que acaban de reforzar este año en el draft y agencia libre. Y además tener a un Bo Nix que ya no es una especie de sujetalibro, de accesorio, sino que va a ser un factor. Y sobre todo, le vas a ganar a Kansas City sacando del campo a Patrick Mahomes con una ofensiva que controle el reloj y que gane. No digo yo que ese es exactamente lo que va a presentar Denver, pero es más capaz de hacerlo ahora que antes. Pasas al equipo de los Chargers. Ese es el juego de los Chargers, literalmente. Te pueden desangrar con acarreo, control de reloj, un par de pasecitos, y de repente consumieron 8 o 10 minutos y están al frente 7-0 y tu defensiva está ya bastante maltrecha. Son mucho más capaces, fueron el año pasado más capaces que el año 23 y este año más capaces que el año 24. O sea, le están pegando más fuerte al rey de la división.
¿Y qué tal las Vegas Raiders, Dani? Sí, las Vegas Raiders hicieron los movimientos que necesitaban hacer, ¿no? Fueron los primeros en que levantaron la mano cuando Geno Smith decidió no regresar a los Seahawks y dijeron, yo te quiero, ven conmigo. Pete Carroll, de alguna manera, como nuevo entrenador, este viejo lobo de mar que hemos hablado constantemente al respecto, y esta incógnita decíamos, ¿por qué los Raiders decidieron traer a estos grandes veteranos en cuestión de staff, ¿no? Tanto estos coordinadores ofensivos, defensivos, como el head coach, son personas que ya habían decidido estar retirados y lo sacaron del retiro a estos entrenadores para revivir a los Raiders, porque de alguna manera los Raiders necesitan tener una identidad. Y eso es justamente lo que este año se trata para este equipo. Así que estas contrataciones que están teniendo los Raiders no son nada más al aventón. Tienen un futuro y tienen una visión a futuro que no va a un futuro muy lejano. Están empezando a trabajar desde este año. No sabemos si realmente Geno Smith va a ser el quarterback franquicia, ¿no?, que esperan, pero de alguna manera es empezarle a dar a esta identidad. Por eso el contrato y la modificación de contrato a Max Crosby. Por eso el nombre de Tom Brady se está hablando ahí tanto, porque está metiendo ciertas cosas que a él, en sus 20 años de dinastía de los Patriots, le funcionaron. Así que pueden estar en el sótano de la división, pueden estar muy calladitos, pero son movimientos que a los Raiders los van a empezar a hacer crecer y son a este equipo al cual no te vas a querer enfrentar porque saben cómo ganarte. Por más que los Raiders nunca le han ganado a los Chiefs en casa de los Raiders, literal, han ganado más partidos los Chiefs en Las Vegas que los Raiders en contra de ellos. Es un equipo que ahí viene y que está dando pasos firmes. Así que cualquiera de estos tres, bueno, cualquiera de los dos anteriores, Raiders veo muy difícil que le quite la división este año a los Chiefs, pero cualquiera de los otros dos podría estar dándoles un susto, sobre todo desde mi vista, justamente este equipo al que estamos viendo ahorita, que son los Chargers. ¿Por qué? Y fíjate que apuesta ese equipo por lo mismo que apostó hace un par de años Chargers. Ashton Jeanty, su reserva Raheem Mostert. Este equipo va a correr. Sí, van a pasar con Geno Smith y puede hacerlo. Este equipo está colocando el tipo de corredor que está ahí, ¿no?, de señuelo. Van a carrear con el balón. Y ese es el tipo de juego que lo que hace es que saca de cancha al arma más potente que tiene este equipo de Kansas City, que es su ofensiva. Así que es muy fácil pensar y llegar a la conclusión que le va a costar más trabajo dominar la división a Kansas City. ¿Cuánto? No sabemos. Y de nuevo regresamos al tema de la línea ofensiva. Te tengo un dato aquí que lo leí y me dejó la boca abierta. Si tú en el Super Bowl 57 sumas las yardas que tuvo que deambular Patrick Mahomes antes de lanzar un pase o ser capturado o lanzar un pase incompleto a las laterales, en el Super Bowl 59, yo diría, no, déjame pensar, ¿100 yardas? No, ¿200 yardas? más. No, ¿qué tal? 497 yardas. Eso tiene que ser un récord. Tiene que ser un récord, exactamente. Obviamente Next Gen Stat no medía eso antes, pero era como Frank Tarkenton, estaba todo el tiempo, o como Joe Kapp, correteando para salvar el pellejo. O sea, literalmente recorrió 500 yardas desde el centro hasta poder lanzar un pase completo, pase incompleto o ser capturado. 500 yardas. Increíble. Exacto. Entonces, empezaron con Wanya Morris como tackle izquierdo, se lesionó, nos confiaron en él, movieron a Joe Thuney para afuera, metieron a Caliendo como reemplazo, tenían 2 remiendos en el lado izquierdo. Este año traen a Josh Simmons en la primera vuelta, que viene de lesión, no tiene mucha experiencia, pero confían que no tengan que depender de nuevo de Morris para llenar ese hueco este año, porque sería volver al pasado. Kingsley Saumataya va a ser el guardia izquierdo reemplazando a Thuney, que se fue en traspaso al equipo de Chicago, que era de lo mejor que tenía este equipo, junto a Creed Humphreys, que sí se mantiene como centro. Él es buenísimo, es lo mejor que tiene este equipo, lo mejor que tiene la NFL en su posición. Trey Smith como guardia derecho, excelente, no lo cambies, así que tienes ese lado derecho bastante bien, y si Kingsley se pone las pilas, quizás la cuña central de la línea bastante bien.